Hola, buenos días. Mi nombre es Heike Rogowski y hoy queremos pensar y hablar sobre los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Vivimos en tiempos no tan fáciles, todos saben esto, hay coronavirus, violencia en el Medio Oriente, crisis como inundaciones, terremotos, y nos preguntamos qué tiene que ver esto con la Biblia. A lo mejor te dan miedo nuestro tiempo y tú sabes que Cristo es el único punto de referencia al final. Pero cuando conocemos la Biblia, y hoy vamos a ver un pasaje en Mateo 24, cuando conocemos la Biblia, Dios nos da este conocimiento para no tener miedo, para acercarnos más a Dios y vivir en Él, estar en Él, ¿verdad? Y nosotros como Iglesia de Cristo en Alemania hemos tenido una visión y he intentado pintar esta visión. Aquí vemos que el mundo está por caer, estas casas se van a caer, pero los que están en Cristo son guardados, como lo vemos aquí con estos lazos. No nos va a pasar nada. Bueno, puede ser que vivimos persecución un día, puede ser que ya vives de cierta forma persecución, pero tú tienes la victoria porque sabes que nadie y nada te puede derrumbar. Estás en Cristo y perteneces a Él y perteneces a la eternidad con Él. ¡Qué gran victoria! Podemos ahí alabar a Dios por eso y vemos en las pinturas gente alabando a Dios, levantando las manos para decir gracias, Señor. Cuando estamos contigo, no nos puede pasar nada. Pero ahora vamos a dirigirnos a este pasaje de Mateo 24. Jesús predica la destrucción del templo. Y cuando Jesús muere y resucita, 70 años después, se cae el tercer templo en Jerusalén. Y eso es cuando esto está predecido de Jesús aquí en Mateo 24. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veáis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está prediciendo la destrucción del templo. Y después habla de los señales antes del fin. Y claro, los teólogos piensan que el final de los tiempos viene ya con la muerte y la resurrección de Cristo. Después entra una persecución fuerte de los cristianos, de los primeros cristianos, y esto es ya el inicio de Apocalipsis, del tiempo y del fin. Pero en los últimos tiempos, ya vivimos 2000 años después del nacimiento de Jesucristo, vamos a ver estas señales de una forma mucho más fuerte. Y no sabemos cuánto viene Jesucristo, pero estamos dándonos cuenta de los señales. Y vamos a ahora estudiar los señales que tienen que ver con el fin. Dice en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, al final de los tiempos van a estar mucha gente con muchas filosofías, teorías esotéricas, muchas ideas, pero quédate con las verdades bíblicas. Porque verán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, cuando tú conoces la Biblia, cuando tú conoces las verdades bíblicas, no te pueden engañar tan fácil porque todo lo que vemos, lo que escuchamos, hay que comprobar con la Biblia. A lo mejor tú dices, no conozco muy bien la Biblia. Hay la posibilidad de conectarse cada miércoles entre las 7 a las 9 horas de horario alemán. En nuestro canal de Jitsi Estudio Bíblico nos vas a encontrar y estudiamos juntos la Biblia y sí sería posible de conectarse online a este estudio bíblico y participar. Ahí vamos a conocer la Biblia, podemos preguntar muchas cosas, todas las dudas que uno tiene en cuanto a la Biblia. Les invito a conectarse. Seguimos en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ay, cuando vemos las noticias hoy en día, hay muchos rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Por ejemplo, también el coronavirus es entre lo que se llaman pestes en la Biblia y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es decir, están describiendo crisis, inundaciones, la erupción de volcanes, muchas cosas en la naturaleza pasan y todo esto será principio de dolores. Y estos dolores tienen que ver con el final. Dice la palabra de Dios que aunque la tierra ya no va a estar, su palabra permanezca. Y ahí vemos que son como contracciones de un parto, que esto todo va a pasar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claro que sí, aunque en Alemania, no sé dónde vives tú que estás viendo este video, en muchos lugares del mundo todavía no hay persecución, pero conocemos países, sobre todo en el Medio Oriente, donde hay persecución, ¿verdad? Y esto está aumentando cada año. Vemos la situación en el norte de Corea, en la China, en Asia, pero también en el Medio Oriente. Ahí la situación de los cristianos no es tan fácil y se puede hablar de persecución. Sigo en el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿verdad? Cuando hay persecución, las circunstancias se van mucho más difíciles y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, claro, porque pueden decir a la gente muchas cosas que no tienen su fundamento bíblico.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesucristo dice, conoces a mí por los frutos. Y cuando leemos 1 Corintios 13, se dice que el amor es el más grande. Vas a conocer la verdad por el amor de la gente. Pero esto lo vemos muchas veces también en los países del oeste, que cuando el tiempo avanza, el amor por Cristo va a disminuir, no va a cesar y la iglesia pierda su fuerza, pierda su carisma, ¿verdad? Y hoy en día muchas veces enfrentamos una iglesia débil, una iglesia que no es motivada, no es fuerte para pasar todos los obstáculos que van a venir. Dice en el 13, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una señal de que sabemos que el fin va a venir es que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y esto casi está pasando, ¿verdad? Si tú vas al Amazonas, a un pueblo indígena, la mayoría de los pueblos ya han conocido el evangelio. Muchos ya tienen una Biblia en su idioma. O si vas al Polo Norte, hasta ahí han estado gente anunciando el evangelio. Sigo en el 15. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, dice, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Ahí se refiere a un ataque que va a venir del norte, del reino del norte, de Irak, de Babilonia a Israel. Y hay que huir en estos tiempos. Antes de la venida de Jesucristo va a haber mucha persecución, mucha presión de otras naciones sobre Israel, y van a huir a otros lugares. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, va a haber una tribulación muy fuerte, la que no hemos vivido antes, porque sí se habían vivido tribulaciones, pero no de esta forma como lo vamos a ver. En el 22, y si aquellos días no fuesen acortadas, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creéis. Se refiere otra vez a las falsas profetas en los últimos tiempos. Cuando tú conoces tu Biblia y Dios te ha dado la mente para racionar y para pensar y discernir las cosas que tú ves en tu alrededor, ahí puedes
tomar tus decisiones. Dice en el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo conozco muchas personas que han estado con Cristo, han estado en la iglesia y hoy en día se apartaron de Dios, ya no viven conscientemente una vida en la iglesia y con Dios, y esto me da mucha pena. Dice en el 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creéis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo, y va a venir como un relámpago sin ser esperado en un momento al otro. La pregunta es si tú estás preparado para eso, si tú estás preparado para la segunda venida de Cristo, si has preparado tu corazón, si estás dispuesto a seguirle a Él y vas a estar preparado para su venida. Porque a donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuando hacemos su voluntad, cuando estamos en Él, no tenemos que tener miedo a esto. Y ahora estoy muy emocionada porque es maravilloso. Habla de la venida del Hijo del Hombre. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Todo va a estar en crisis, no funciona normal, todo es arriba y abajo, también en la naturaleza. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora no es el Cristo, el Cordero de Dios que fue matado y molado en la cruz. Ahora vemos un Cristo que es un león rugiente que viene para vencer a todo mal. Dice entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vez, porque es súper importante que esperamos a la segunda venida de Cristo. Y si nunca has escuchado sobre la segunda venida de Cristo, es importante que tú mismo estudias Mateos 24 y hay muchos más versículos y capítulos sobre la segunda venida de Cristo en la Biblia. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y de la misma forma debemos de observar las cosas que pasan en la naturaleza, en este mundo, para ver los señales que están por venir. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Y me gustaría terminar hasta el versículo 51 y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es parte también de la liturgia. Yo lo conozco de la iglesia luterana como liturgia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué profundo sentido tiene esto. La palabra de Dios va a sobrepasar el final del mundo, se va a cumplir, aunque este mundo se va a terminar. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ni Jesucristo sabe el momento en que Él va a aparecer. Mas como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Dice que todos vivían en pecado, todos hacían lo que quieren hacer y pocos escuchaban a Dios y tenían este respeto, este temor a Dios, pero solamente era la familia de Noé, ¿verdad? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Noé también estuve enfocado 100% en Dios. Él no veía a las voces de la gente que decían, ay, qué tonto estás, ¿por qué estás construyendo un arca? ¿Por qué haces todo esto? No entendemos nada y puede ser que en tu vida pasa igual, que la gente te están diciendo, porque tú confías en Dios, eso es una creencia que ya pasó, vivimos en el siglo XXI, porque sigues con tus ideas a la Biblia, ¿por qué? Pero vale la pena ser fiel hasta el final, como dice este texto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vamos a ser llevados con Cristo al cielo. Él va a aparecer en las nubes y vamos a ser llevados. Velad, dice pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ustedes han pensado una vez en velar? Velar es una persona que está meditando sobre las cosas que van a acontecer. Una persona que está velando, está atento a lo que pasa. Y Dios quiere que seamos atentos también a lo que va a pasar en este mundo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si sabemos en qué momento Cristo va a venir, no nos preocupamos, pero no lo sabemos. Entonces tenemos que estar listos en cada momento. Si Él viene hoy, ¿cómo vas a sentirte? ¿Qué vas a pensar? ¿Esto te da miedo o estás súper alegre de que Cristo va a venir? Yo quiero que tú estás listo para la segunda venida de Cristo. Y si no has entregado tu vida, lo puedes hacer ahora con una simple oración. Señor Jesucristo, toma mi vida.
Yo no soy perfecta, yo no soy perfecto, yo sé que he cometido errores, pero toma mi vida, perdóname todo. Tú moriste en la cruz por eso y yo te pido que me vas a perdonar mis pecados, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador en la vida. Yo te quiero recibir hoy, Jesucristo, en el santo nombre. Amén. Y queremos terminar con Mateos 24. Estamos en el versículo 44. Dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Es más que claro. Cristo no tiene que decir nada más. Todo está en la palabra de Dios. Cristo nos ama incondicionalmente. Y ese es el tiempo de la gracia todavía. Yo te quiero motivar, yo te quiero invitar a entregar tu corazón a Cristo y estar con Él, pasar con Él la eternidad y ver que Él está preparando un lugar para ti. Amén. Me despido desde Alemania. Hasta la próxima.